Hola querida audiencia, estamos de vuelta una vez más empezando este programa de Fundamentos de Chicas. ¿Cómo están, chicas? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este programa donde vamos a estar hablando de temas muy importantes para nuestro tiempo, para nuestras vidas, para nuestras almas, y le doy la bienvenida a todas y a todos también que quieran escucharnos. Sí. Qué gusto estar una vez más reunidas y qué gusto estar en un programa, de apologética para las mujeres. Es un placer estar con Romy, Rebeca y bueno, a la audiencia que siempre nos escucha. Hoy tenemos un programa muy cargado e interesante para ustedes. Mucho, sí. Y recordar que estamos una vez al mes con un programa exclusivo de mujeres en Fundamento. Eso es importante recordar, ¿verdad? También recordar que estamos teniendo una secuencia de programas en donde disculpen, yo no sigo el número de programa, acá las chicas son expertas, pero estamos ya empezando, o sea, seguimos, mejor dicho, en Génesis. Eso es importante, ¿verdad? Nosotros empezamos ya desde el año pasado, empezamos los programas fueron a partir del Génesis y nosotros seguimos acá tratando de analizar las verdades fundamentales que Dios nos enseña a través del Génesis, ¿verdad, chicas? Qué importante mencionar eso, y es algo que nos encanta recordarle a las mujeres, por si hay algo que escuchen y no entiendan o les parece un poco controversial, entonces revisen los programas anteriores que están en todas las plataformas de audio. Así mismo, ¿verdad? Entonces, eso es importante para no olvidarnos de que si ustedes están escuchando algo que tal vez no están pudiendo entender en este programa, entonces van en nuestro... ¿Dónde, chica? ¿Dónde está, Romy? En Spotify, sí. Fundamentos, también pueden ver en el live de Facebook, se suele quedar de Obedira, también en YouTube. Pueden ir buscando por nombres que nosotros le vamos a poner también en las redes sociales para que ustedes puedan ingresar y ver y seguirnos. Bueno, estamos hoy con un tema, o queremos empezar con un tema bastante controversial. No solamente... Así lo empezamos, Rebeca. Sí, así. Vamos a decirle el título antes de que le dé esa intro. Pero le doy un poco de suspenso, ¿verdad? Suspenso. Bueno, este es un tema controversial no solamente para la sociedad, también lo es para el cristianismo, la iglesia, cristiana, la mujer cristiana y obviamente el varón cristiano también. Nuestro programa hoy, ¿cómo se llama, chicas? ¿Cómo se llama? Como las consecuencias de la caída en el varón. Disculpen, es un poco largo, por eso que Antonio se acordó. Sí, disculpen. Las consecuencias de la caída en el varón. Porque en programas anteriores ya estuvimos analizando las consecuencias de la caída en la mujer. Y algunas tal vez pensarán, bueno, pero ¿por qué hablan solamente de la mujer o bien o mal, verdad? También queremos escuchar al varón. Entonces, eso también nosotras nos hemos comprometido, porque obviamente al estudiar a la mujer, también es importante estudiar al varón, ¿verdad? Entonces, estamos, sí, así como dice Rebeca, nosotras estamos abriendo la Biblia, yéndonos versículo por versículo, y ahí entonces nos encontramos con varios temas que conciernen tanto a la mujer y, como hoy nos vamos a dedicar, al varón. Así. Eso es importante que la audiencia sepa, y nuestras mujeres que nos escuchan siempre, y varones también, ¿verdad? Sí. En especial los esposos acá y mi esposo, ¿verdad? Qué importante es, porque muchas veces, y más en estos temas de mujer que nosotras tocamos, probablemente la gente crea, si dice esto, entonces está en contra de esto. Para eso, entonces hoy vamos a abrir la Biblia y vamos a descubrir cuáles fueron las consecuencias de la caída de Génesis 3 en el varón. Así mismo. Bueno, y quiero recordarles, chicas, y nosotros vamos a hacer un pequeño repaso de cómo fue la creación de Dios antes de la caída, en Génesis 1 y 2, ¿verdad? Entonces ahí ya habíamos hablado en un programa específicamente cuáles fueron esas maravillosas cualidades o la forma en la que Dios creó al ser humano antes de la caída. Hemos analizado un poquito exactamente qué fue, cómo el Señor hizo esas cualidades específicas que nos ayudan a entender mejor. Y obviamente, ¿qué pasó a partir de la caída? Entonces, Génesis 1:1 dice que en el principio creó Dios todas las cosas, ¿verdad? Entonces, ahí vemos que en Génesis 1 y 2 dice constantemente, en especial en el 1, dice que vio Dios que era bueno. Entonces, resumimos que Dios hizo todas las cosas buenas. Y en Génesis 1:26 dice que el hombre creó
Dios creó al hombre y a la mujer a imagen y semejanza suya. Bueno, vamos a recordar un poco qué cualidades el Señor le dio al varón y a partir de ahí analizar un poco cómo se deformaron esas cualidades, ¿verdad? Como por ejemplo Sí. hizo al varón. Romy, ¿te acuerdas vos cómo que hicimos, qué dijimos? Dios creó al hombre para sojuzgar la tierra y también para administrar como un administrador. Luego viene Eva, ¿verdad? Como su ayuda. También le da el mismo mandato a ambos. Y vemos cómo eso también, ellos ambos empiezan a trabajar, ¿verdad? En el Edén antes de la caída, ¿verdad? Qué importante es irnos otra vez a ese inicio, porque ahí Dios entonces dice, varón y hembra a semejanza de Dios les creó. Entonces quiere decir que tanto el varón como la mujer tienen semejanza con su creador. Es decir, si una mamá le mira a su hijo, sí o sí ve rasgos de su temperamento, de lo Sí. bueno, de lo malo. En este caso, el varón y la mujer fueron creados con cosas buenas. Y así como decía Romy, en la administración, el sojuzgar, el ser un buen mayordomo. Cuenta Génesis que Adán iba y ponía nombres. Nos da a entender que Adán entonces trabajaba con la tierra, iba, buscaba probablemente las frutas, comía de ellas. Y bueno, llega Eva y ahí disfrutan, ¿verdad? Así Antes de la mismo, caída. ¿verdad? Importante recordar que el Señor le puso a ambos para sojuzgar y gobernar la tierra. Y ya hemos hablado que cada uno tenía roles diferentes, ¿sí? Sí, totalmente. Y el liderazgo que le había dado al varón, ¿verdad? No es un liderazgo como el que conocemos hoy. Un liderazgo impositivo, ¿verdad? Un liderazgo agresivo, un liderazgo, denme ustedes ideas, autoritario, ¿verdad? Un liderazgo dictatorial, ¿verdad? Un liderazgo violento. Violento, abusivo, ¿verdad? Categóricamente en Génesis 1 y 2, el Señor había establecido las normas del gobierno, de lo que iban a hacer el hombre y la mujer, en torno al carácter de Dios, en torno al carácter santo de Dios, no de una manera, digamos, malvada ni manchada de pecado. Eso es lo importante que nosotras tenemos que entender bien a partir después de analizar Génesis 3, porque en realidad, por ejemplo, el trabajo le dio Dios antes o después de la caída. Antes, ¿verdad? Porque algunos pues quieren utilizar que después para haraganear, ¿verdad? Sí. Entonces vemos que Dios dio el trabajo antes. Dios dio el gobierno al hombre y a la mujer en el sentido de cuidar las cosas, ¿verdad? Porque nosotros pues hoy entendemos gobierno como algo malo, como algo que me van a abusar, como algo que me van a robar, como algo que van a hacer injusto. Pero en realidad el gobierno que Dios estableció era de orden, ¿sí? Era de paz, era de generosidad, eran de cosas que son parte del carácter de Dios y del propósito de Dios para el hombre y la mujer, porque dice en Génesis 1 constantemente dice, y vio Dios que era bueno, y Dios vio que era bueno. Entonces, ¿qué significa eso? Que evidentemente todo era bueno, ¿sí? Todo era Entonces, ahora a partir del Génesis 3, estas son las preguntas, chicas, que vamos a ir abriendo a partir de ahora. Y obviamente no vamos a hablar todo en este programa, porque nosotros estamos iniciando, digamos, la palada para hablar específicamente del hombre. Entonces, a partir de eso, de lo que siempre nos acusaron y nos siguen acusando a los cristianos y a la Biblia, es de machismo, ¿cierto? Eso es lo que Totalmente, más hasta hoy en día nos acusan. Ahora, entonces las preguntas son, ¿realmente somos machistas los cristianos? ¿Sí? Incluido el hombre y la mujer. Sí. Por ejemplo, el sistema patriarcal en Génesis es machista porque ahí pues inició, ¿verdad? La palabra patriarcado hoy tiene una connotación súper negativa, de opresión, ¿verdad? Subyugación. Entonces tenemos que analizar cómo empezó, qué dice la Biblia que era el sistema patriarcal, ¿verdad? Entonces, quiere decir que el sistema patriarcal es machista. Podemos, digamos, simplificar y decir, es igual o dos puntos machismo, ¿verdad? El cristianismo es el culpable de que la sociedad desde el principio hasta nuestros días sea tan machista, ¿verdad? Esas son preguntas que nosotras tenemos que empezar un poco a ver a la luz de la palabra y por eso es que queremos empezar a analizar esas cosas, ¿verdad, querida Mía Atto? A ver qué tenés para contarnos sobre el contexto de Oriente Medio. Qué importante es estudiar el contexto donde Génesis fue escrito. Si nosotros estamos estudiando Génesis, no tenemos que olvidarnos que hay un propósito por el cual Dios le entrega este libro
el Génesis y el Pentateuco, al pueblo de Israel. Esto formaba parte de la ley de Dios, de la Torá, ¿sí? Era algo sagrado. Entonces, respondiendo a la pregunta que Rebeca decía, o sea, que un libro sagrado que un Dios le está entregando a su pueblo es machista, o sea, Dios tenía la intención de subyugar a la mujer o de oprimir a la mujer, vamos a ver más adelante. Bueno, patriarcado viene obviamente de los inicios de la creación de la humanidad y vemos que un patriarca, y yo ahora quiero contarles, ¿qué hacía un patriarca en el Antiguo Testamento? A ver, nosotros ya habíamos hablado de los patriarcas en un programa anterior. Sí. ¿Quiénes eran? Abraham, Isaac y Jacob. Son famosos, reconocidos, tanto por sus fortalezas como por sus debilidades. También son conocidas sus esposas, Sara, Rebeca y Lea. Lea. Cierto que tenía dos esposas. Lea, pero no escriba. Ese es el famoso chiste que... Encontramos entonces al patriarca que no solamente era el papá o el líder de una familia, sino que tenía ciertas funciones. Voy a leerles, chicas, a continuación. Encontramos que los patriarcas tenían una responsabilidad terrible sobre ellos. ¿Por qué? Porque un ejemplo de una ley que encontramos. Un familiar se desatendió a los padres y el patriarca entonces tenían su potestad, esa potestad Dios le había dado porque está en Deuteronomio. El patriarca entonces podía decidir si ese familiar moría o no. O sea, no solamente el patriarca tenía liderazgo, tenía a cargo su familia, sino que él también tenía en su poder decisiones terribles, porque podría condenar a alguien para muerte, pero al mismo tiempo él también podría salvar, como vemos el caso de Ruth, que le salva, en este caso vos, ¿verdad? También si tenía el patriarca, si tenía un familiar cerca, una deuda que pagar, el patriarca entonces era el responsable de que se vaya y pague. O sea, tanto... O sea, no era tan malo. No era tan malo porque te podía salvar. O sea, sí. Si vos te pones, si yo, Antonella, me pongo en esa situación, un patriarca me podría salvar. Yendo a las leyes del contexto del Antiguo Testamento. Ahora, vemos que Abraham, Isaac y Jacob eran personas, eran hombres, siervos de Dios. ¿Por qué digo siervos de Dios? Porque aún con Jacob, que era un hombre que siempre quería sacar ventaja, Jacob siempre igual buscaba hacer la voluntad de Dios. Y eso vemos ya después, cuando él sale, vemos con sus hijos, vemos que él, a pesar de su pecado, él tenía el deseo genuino de agradar a Dios. Y esto es a diferencia de los pueblos babilónicos que estaban alrededor de ellos, porque ahí sí la mujer era solamente tenida para criar y dar hijos. Era solamente eso, voy a tener hijos. Y sí también ellos podían sacar ventaja en ese sentido. Pero el propósito principal de ese patriarca no era oprimir o hacerle a todos como esclavos, a todo el clan, a toda la familia, a toda su tribu, como se manejaban ellos, sino que él también tenía la potestad de salvarles a ellos, como vimos recién, de la muerte, de las deudas, de la esclavitud, ¿verdad? Entonces vemos esto, Rebeca y Romy, que la función del patriarca en el Antiguo Testamento, ya después del pecado inclusive, ya después de Génesis 3, vemos que Abraham, Isaac y Jacob son padres. Abraham, por ejemplo, padre de la fe. Él no tenía, o sea, él no es conocido hoy como el padre de la opresión a la mujer, no. Le conocemos como el padre de la fe. Entonces, siempre a la mujer que sinceramente se hace la pregunta, ¿es realmente la Biblia machista? Que vaya y conozca la historia y el contexto en donde se está narrando acerca principalmente de estos patriarcas. Amén, o sea que este sistema patriarcal tenía más beneficios para la sociedad, para las mujeres y para todos en general. Y en realidad era un sistema para el beneficio de la sociedad, porque ellos tenían la función no solo de ser líderes, sino de poder levantar una sociedad. Y por ende, ellos debían hacer cosas que sea de beneficio para el bien común, ¿verdad? Por ejemplo, Romy, vos tenés que hablarnos de un personaje muy importante que apenas empieza el Génesis y ya vemos justamente, que ya estuvimos analizando también en otro programa, cómo ya las consecuencias del pecado empezó a pulular y fue realmente así un caos. ¿Quién es esa persona? Bueno, para eso les invito a que abran su Biblia en el capítulo 4 de Génesis. Vamos a abrir todas nuestras Biblias. A partir del versículo 19, habla ya de este personaje. No queremos sentarle
No queremos sentarle en la silla del acusado a este hermano Sí. nuestro, ¿verdad? No queremos hacer Queremos eso. tomarlo ¿Era como hermano? ejemplo. Otra vez más Pregunta polémica. importante, ¿verdad? Pregunta. Pero es el primero en que se registra que dice en Génesis 4:19. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de una fue Ada y el nombre de otra fue Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y hierro. Y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Hasta ahí voy a leer porque después Anto también nos va a hablar más un poco del siguiente versículo. Y como les dije, es el primero en el que se registra que quebranta la ley del matrimonio. ¿Por qué? Porque toma 2 mujeres para él, ¿verdad? Hasta aquí el hombre solo tenía una sola esposa a la vez, pero él tomó 2, ¿verdad? Y luego también tiene un discurso, ¿verdad? En el cual Anto también va a hablar y vemos también en la ley, o sea, podemos decir, no, pero viste cómo la Biblia ya registra que sí se podía. No, que esté en la Biblia no significa que esa fue o es la voluntad de Dios, ¿verdad? Totalmente. Porque Dios habla en Génesis 1, antes del pecado, antes de Génesis 3, en cual que dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, a una mujer, ¿verdad? Y luego también en Deuteronomio 17 nos dice que tampoco tendrás muchas mujeres. O sea, Dios ya establece su ley y el hecho que esté en la Biblia, o sea, que la Biblia lo describa, no significa que lo prescriba. ¿Qué significa prescribir? Que lo esté dando como un mandato o como algo que se tiene que hacer o se puede hacer. Eso también es importante, Sí. ¿verdad? Y resumiendo lo que dice Romy también y lo que estaba diciendo Rebeca, en Génesis 3 vemos ciertas características que ya hablamos, ¿verdad, Rebeca? Sí. De Adán, ¿verdad? En ese momento, si no podés recordar, en ese momento cuando Eva habla y come con la serpiente, ¿cuáles fueron esas características que se vio que Adán probablemente fue afectado también por el pecado? Sí, ya de entrada. Justamente eso iba a hablar, qué importante lo que estás diciendo, Anto, porque una de las primeras características es que lo primero que él hizo fue esconderse, no asumir la responsabilidad que le da Dios. Y lo maravilloso es que Dios, cuando empieza a pedir cuentas, al primero que le pide cuentas es al hombre. Quiere decir que no es que es solamente privilegio ser el líder de una familia, es una responsabilidad. Sí. Entonces, que nosotros le demos esa connotación, no, ser líder es solamente privilegio. Nosotros tenemos que entender que en realidad el liderazgo que Dios estableció es responsabilidad. No es privilegio necesariamente como hoy lo conocemos. Obviamente tiene sus bendiciones, ¿verdad? En el sentido de que lo que Dios hace es bueno. Pero no es con una connotación de que el líder tiene solamente las ventajas carnales, porque nosotros también dimensionamos en ventajas carnales, como por ejemplo más dinero, más poder, ¿sí? Más influencia, yo hago lo que quiero, yo soy un líder que solamente hace lo que es su antojo. No, el liderazgo que Dios había establecido era de gobernar de acuerdo a lo que Dios quería. Sojuzgar de acuerdo a lo que Dios estableció. Proteger como Dios nos protege. Cuidar como Dios nos protege. Y rendir proveer, cuentas por rendir otros. cuentas. O sea, esas son cosas que vemos en el carácter de Dios y que el pecado vino a deformar. Entonces, lo primero que hace Adán es evitar toda esa responsabilidad. Y hoy vemos eso también en la sociedad, en los hombres, en los varones, que muchas veces por miedo, por cosas que son internas, ellos no quieren asumir o huyen de su responsabilidad, ¿verdad? Otra de las cosas que también tenemos que analizar, que justamente eso es lo que queremos un poco desglosar a partir de Génesis 3, es que se le acusa a Eva, o mejor dicho, no el cristianismo, sino hay varias posturas. Por ejemplo, hay algunas corrientes, puedo dar nombre, pero no sé si tanto importante, hay algunas corrientes que en especial le han acusado a Eva de que ella fue, como ella fue la que tuvo esa conversación y ella fue la que primera comió, entonces ella es maldita y esas consecuencias nosotros vimos también, en especial en los primeros años, también obviamente. Eso es lo que hay que entender, ¿verdad? Las ideas tienen consecuencias. En cada cultura, en cada época,
las ideas, los conceptos que nosotros tenemos han afectado en nuestro comportamiento. Sí. Entonces, en muchos contextos antiguos, en especial en los primeros años, en los años en donde, digamos, ya estuvo gobernando Constantino y todo lo que a partir de ahí llegó, también se habló y se dijo que esos teólogos enseñaron, muchos de ellos, de que Eva realmente era la culpable de todos los problemas. Y se le estigmatiza también por ende a la mujer. Mismo, ¿verdad? Entonces vemos que ese análisis que se tiene a partir de Génesis 3, si nosotros no lo hacemos a la luz de la palabra de Dios, vamos a sacar ideas contrarias a lo que la Biblia dice y creer de que Eva nomás era toda la culpable. Porque hoy ese es uno de los argumentos que, entre paréntesis, utiliza el mundo secular para atacar al cristianismo. Porque sí, también estuvo entre el cristianismo. Pero eso ahora mismo no vamos a hablar tanto, solamente vamos a dar una pincelada. Lo importante es entender de que en Génesis 3 habla de las consecuencias del pecado para el hombre, para la mujer. Y que cuando Dios viene a pedir cuentas, no le hace responsable directamente a Eva. Al contrario, le hace responsable directamente a Adán. Porque Pablo después nos enseña y nos dice que por un hombre entró el pecado. ¿Verdad? Sí. Entonces, ese hombre era Adán, no dijo por una mujer, que entre paréntesis también se le acusa a Pablo de machista, y con ese solo argumento podemos decir que no es así, pero eso también vamos a ir hablando más adelante. Ahora todavía no vamos a hablar de Pablo porque hay mucha controversia también con el supuesto y aparente machismo de Pablo, ¿verdad? Y también quería acotar que aunque las prohibiciones no son explícitas en el Antiguo Testamento, podrían decir que son escasas al leerlo. Al pensar en que la poligamia está permitida, esto nunca ha representado y va a representar el ideal de Dios, ¿verdad? No podría argumentarse legítimamente desde el Antiguo Testamento que el adulterio es algo bueno. Y Jesús puso después en el Nuevo Testamento una vara mucho más alta, prohibiendo incluso a mirar con lujuria a una mujer. Entonces, ahí ya directamente ya esa idea podemos descartar, ¿verdad? Viendo que eso es una consecuencia de la caída y no algo que Dios permite por medio de verdad de los que solamente para los hombres, porque en este caso los hombres eran los que tenían varias mujeres, ¿verdad? Sí, totalmente. Y ya que le pusimos a Adán, ¿verdad? Vamos a dejarle de lado un rato a Adán. Y después vemos... ¿Vamos a dejar de hablar mal de Adán? No, ¿o no? Pobre Adán. Todos si estuviéramos a Adán y hubiésemos hecho lo mismo. Sí, lo mismo. Bueno, ¿qué pasa? Vamos a seguir avanzando con los varones. Después vienen sus hijos, como dice un libro de mi hija, crecieron, se hicieron adultos, tuvieron bebés, se hicieron adultos, tuvieron bebés. Y acá viene entonces el que estaba ahí en la silla del acusado, que es Lamec, que todavía no dijimos su nombre. Sí, solamente Lamec. dijimos, Sí, ¿verdad? Lamec, para las que todavía no escucharon, Lamec, así se llama. Sí, Lamec. Sí. Bueno, Lamec, como había contado Romy, viene 6 generaciones después nomás que Adán. O sea, no fueron 600 años, no fueron 6000 años, no. Ahí cerquita nomás. Como vemos, muy cerca las consecuencias del pecado cayeron sobre los varones y obviamente también sobre las mujeres. Yo le voy a pedir a Jerez si puede por favor poner la imagen del versículo que estaba leyendo Romy. Qué importante. Y hay algo que hace Lamec que fue una revolución para ese tiempo porque no se había hecho. Gracias, sí, ya se ve en pantalla. Ahí vemos la otra. Jerez, por favor. Bueno, ¿qué pasa con los relatos y como en la Biblia? A ver, si alguien ve su Biblia, puede... Sí, súper. En Génesis 4 está el relato de Lamec y qué él hizo. Fue el primer polígamo de todos los hombres que después vinieron. De todos los hombres que vinieron detrás de Lamec. Y vos me decís, eso es normal. Antes, como decía Romy, ¿verdad? Un hombre le ve a la mujer y le codicia. No. Esta fue la primera vez del pecado de poligamia que se vio. O sea, ya... Con Adán, por ejemplo, como mencionaba Rebeca, vimos que fue el primero en esconderse de algo que Dios mismo le había dado la autoridad. Es decir, el pecado probablemente de Adán fue esconderse, huir de su responsabilidad, de su patriarcado, etc. Pero acá vemos, y no es menos importante, este pecado de la poligamia que tuvo Lamec. ¿Por qué? Porque él fue muy agresivo con las mujeres. Y eso veo, y voy a leer ahora. Dice, en el capítulo 4 de Génesis 23, dice, y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oí mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Acá Lamec no solamente está siendo revolucionario
y quiero que me escuchen bien, no solamente está siendo revolucionario con la poligamia, sino que también con la violencia que él estaba utilizando para decirle a estas mujeres, si ustedes, porque pónganse en el lugar de las mujeres que cita acá, Dios mío, ¿por qué él quiere que yo sea también su esposa? Dios nos mandó que varón y hembra los creó. Acá está tu ayuda idónea. Dios dijo que solamente una mujer sería. ¿Por qué vos, Lamec, me querés tener si ya tenés una esposa? O sea, ponete en el lugar de esas mujeres. Y me imagino miedo, me imagino que fue algo novedoso para ellas. Fue algo, ¿por qué Lamec nos hace esto? Y él entonces utiliza la violencia para decirles, yo ya maté a alguien y yo voy a seguir matando. Si ustedes se quieren separar de mí, yo me voy a vengar de ustedes. Y él está desafiando no solamente con tener nuevos matrimonios, sino también con la violencia que él usaba para retener a las mujeres. Así y este cántico es como los otros cánticos. Vimos que Miriam tuvo cánticos, vemos que María tuvo un cántico también después de que Jesús el ángel le haya contado que iba a ser madre. O sea, los cánticos en la Biblia marcan un precedente. ¿Este es para un hit o no? Y este cántico, le dicen los teólogos, el cántico de la muerte, porque él está anunciando que él le iba a matar. Que le iba a matar a las mujeres y que él no se quedaba. Entonces vemos que también una consecuencia del pecado de Génesis 3 fue acá la violencia, fue la poligamia, y vamos a seguir. Fue la subordinación de la mujer. Totalmente. Porque es cierto, existe, sí, por supuesto. Eso es algo que nosotros como cristianos bíblicos no podemos negar, que por supuesto que existió y sigue existiendo la subordinación, en el sentido de una subordinación maligna, malvada, violenta, egoísta, violenta. Y ahí vemos ya cómo en Lamec, además de todo lo que dijiste, esa fuerza que él debía utilizar para proteger, él empezó a utilizar para sus propios caprichos, para su venganza, para sus deseos, ¿verdad? Vemos que ahí verdaderamente el pecado vino a desviar, a tergiversar el diseño de Dios en el ser humano, ¿verdad? Entonces, esas son cosas que nosotras no negamos. Es ridículo decir que nosotros los cristianos estamos negando, siendo que Dios mismo en su palabra, eso es algo que a mí me asombra. Cuando yo me puse a estudiar bien el Antiguo Testamento para encontrar acerca del carácter de Dios, de cómo Él creó a la mujer, lo que yo más comprobé es que lo que Él más hizo es proteger a la mujer. Sí. Y vemos que Él nunca nos ocultó los pecados, inclusive, no solamente del ser humano, de sus siervos. Totalmente. Porque vemos algunos ejemplos de machismo en el Génesis. Por ejemplo, Abraham, ¿verdad? Abraham le utilizó a su esposa en 2 ocasiones para no morirse y dijo que no era su esposa. Entonces, eso habla también de que él, en vez de proteger a su esposa, tuvo el más miedo de perder su vida que perder la vida de su esposa, sí, ¿verdad? Claro, cuando él estaba, encima dicen que era hermosa también. Sí. Cuando él estaba también en una posición de tener que proteger a su esposa, no al contrario, Así no entregarla mismo. a la muerte, porque Sí. eso podía pasar con ella también. Así mismo. O a otro Entonces, hombre, sí. y vemos ahí entonces que Dios no nos está ocultando el pecado de su siervo, de su patriarca, Abraham, ¿verdad? Después también vimos en Jacob. Al final, él no le pudo tener a su primera esposa a quien amaba, y dijo, bueno, no hay problemas. Probablemente esto estoy especulando, obviamente. Tal vez él solamente quería tener una esposa, porque entendamos también que ellos empezaron a copiar, ¿verdad? Justamente a partir de Lamec y los pueblos que iban, porque ahí ya obviamente había pasado ya muchos años, vino el diluvio, en fin, que ya es otra prédica, ¿verdad? Pero el asunto es que esa práctica estaba. ¿Por qué? Porque realmente nadie nos tiene que enseñar a pecar. Totalmente. El corazón está desviado. Por eso es que justamente la palabra de Dios también dice en el Nuevo Testamento, están inventando maneras, nuevas formas de pecar. Y de justificar también. Porque Así mismo. hoy en día la poligamia también se justifica en el tema, qué sé yo, de que... Poliamor. Algunos hombres tienen mayor porcentaje de hormonas masculinas, tienen algo en su cerebro. O sea, ya hay cosas que justifican de vuelta el pecado, ¿verdad? Así Sí. mismo, sí. Pero hay una verdad, el aspecto ético y la ley que Dios había hecho se había desviado.
Lamec se desvió, Dios había dicho varón y mujer, y esto fue cambiado por la lujuria, porque algo interesante del nombre, y antes en el Antiguo Testamento era muy interesante los nombres que se ponían a las personas principalmente, y algo que descubrí es Ada, las mujeres de Lamec. ¿Qué significaba? Ada era la adornada, en un sentido muy adornada sensualmente, y Sila era la sombreada, quiere decir que usaba mucho maquillaje probablemente, ¿verdad? Se excedió acá el smoke que tenía en su ojo. Pero bueno, esto era algo que no solamente tenían, como decía Romy, no tenían motivos científicos probablemente Lamec para decir, esto dice la ciencia, yo necesito más mujeres. No, directamente se fue tras la codicia de los ojos. Él quiso a esas mujeres por sensuales, por lindas, porque se sentía solo, etcétera. Fue quebrantado el mandamiento de Dios de varón y mujer. Entonces, motivos personales siempre va a haber para pecar, para la poligamia, para... y buscar justificación, como dijo ella, también lo habrá, ¿verdad? Entonces, vemos que Jacob también imitó de tener las dos esposas. Es cierto, también vemos que a pesar de esa situación, el Señor también le dio la gracia de que él pueda lograr lo que logró. En fin, realmente donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia del Señor, y eso obviamente no impidió que el Señor cumpla el propósito que tenía para ellos, ¿verdad? Su plan de redentor. Pero el asunto es que nosotros no estamos, digamos, obviando o culpando a la mujer o diciendo, no, el varón sí o sí es solamente, él es el culpable de todo porque Adán luego no quiso al final ser líder. Entonces por eso es que estamos siempre buscando el culpable. O será la mujer, o será el varón, o será el patriarcado, o será el matriarcado, ¿verdad? O sea, esas son preguntas que constantemente nos están vapuleando el sistema del mundo, porque todo momento, a partir de que quieren crear una nueva forma de ley para pecar, quieren encontrar argumentos para hablar mal en contra de la Biblia y decir, esto se hacía así, pero ahora ya no tenemos más que hacer así, porque en realidad ellos son los culpables de todos los males, ¿verdad? Entonces, esas cosas no solamente hablar desde la iglesia, sino también para afuera, porque nosotros vivimos en este mundo. Jesucristo dijo en su oración de Juan 17, yo les dejo en este mundo, pero no son de este mundo. Quiere decir que si estamos en este mundo, vamos a escuchar esas ideas contrarias a la palabra de Dios, vamos a escuchar ideas anticristianas, van a burlarse de nuestra fe, como pasó hace poco, ¿verdad? Entonces, y constantemente pasa. Entonces, nosotros tenemos que estar preparadas a la luz de la palabra para que cuando vengan esas ideas contrarias a la palabra de Dios, poder defender con la verdad. Totalmente. Y qué importante es conocer el contexto, entonces, donde se narran estas historias polémicas. Si vamos a ir a la poligamia específicamente, vemos que había un contexto. Porque un hombre muchas veces, y voy a citar algunos ejemplos de por qué un hombre decidía ser polígamo. Ya habíamos dicho cuál es el problema central, pero ahora voy a citar nomás, chicas. Primero, un desequilibrio entre hombres y mujeres. Habían más mujeres que hombres probablemente. Entonces los varones decían, bueno, 2 mujeres solas, vengan conmigo. 2 mujeres un camino. También había una necesidad de producir gran número de hijos para el pastoreo y el cuidado de todo el ganado del cual ellos tenían que comer. Acuérdense que ellos en esa época no tenían perdón, voy a hacer publicidad, no tenían un supermercado cerca para ir a comprar una comida, meter al microondas. Ellos tenían que trabajar por su propia comida. Entonces el hombre decía, bueno, una mujer más me va a dar más hijos, voy a tener más comida, más trabajo, etcétera. También el aumento de riqueza con los contratos matrimoniales. Acuérdense que en ese tiempo la mujer tenía que hacer un acuerdo, o sea, el varón tenía que hacer un acuerdo con los padres de la mujer, entonces le pagaba. Primero se tenía que ir la mayor, así como en el caso de Jacob y Lea, se fue la mayor, más dinero para los padres. Y también la mortalidad femenina en el parto. Morían muchas mujeres al parir. Entonces son motivos que están en el contexto, pero esto no valida la práctica, no valida el pecado, no valida la tergiversación del rol del varón en este caso. También vemos también que el hecho de que la Biblia mencione historias, mencione incluso a un patriarca practicando esta poligamia, no valida al pecado. Lo mismo, muchas veces Dios solamente por la dureza del pecado permitía, pero eso no significa que avalaba y era algo santo
O que él había planificado. O que él había planificado. Pasa lo mismo con el divorcio también. En un momento le reclaman a Jesús. Le dicen no, por la dureza de su corazón, esto se permitió. Entonces, es importante que nosotras chicas, cuando tengamos todas estas dudas que Rebeca mencionaba al inicio del programa, vayamos y conozcamos. Abran su Biblia, conozcan el contexto y ahí entonces vamos a entender mejor por qué aparece eso en la Biblia, la palabra de Dios. Así mismo. Y ahora voy a dar un ejemplo que no solamente a los varones se le podría acusar de machismo, sino también a la mujer. Cuando vemos que Sara no podía tener hijos, y ella imitando una vez más lo que los pueblos aledaños hacían, ella le dice a su sierva, a su esclava, que tenga hijos con su marido. Después ella, cuando le salió mal la jugada, porque al final sí vino la promesa que ella estaba dudando, ella le pide a su marido que le eche a Agar. Y Agar iba a quedar desamparada, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, quedó incluso una noche, ¿verdad? Totalmente, desierto, por ella, pero no por Dios, ¿verdad? Entonces ahí vemos que, entre paréntesis, vemos cómo Dios le rescata. Y según la historia, Agar es la primera mujer pagana, ¿verdad? Porque ella era una egipcia, a quien Dios se le revela de una manera personal. Entonces vemos que además de que él no era machista, él tampoco no era, ¿verdad? O sectarista, ¿verdad? O él no hacía acepción de personas. Él cuidaba y realmente protegía a la mujer y a su creación. Entonces eso es importante entender a la luz de la palabra y no solamente tal vez acusarle a los varones, ¿verdad? De machismo. Nosotras las mujeres también. Muchas veces hacemos eso. Podemos tener esas actitudes machistas que son contrarias al diseño de Dios. Sí. Otro argumento que también muestra que la Biblia, incluso Dios no es machista, es este mandamiento de honrarás a tu padre y a tu madre. Nosotras de este lado del sol y en esta temporada de la historia no es obvio decir mamá y papá, pero en esa época, chicas, pensar que a una mamá se le tenía que honrar era algo sumamente revolucionario para ese contexto patriarcal en el mal sentido que existía. Así mismo, ¿verdad? Sí. Y otro ejemplo también es la violación de Dina. Dina fue la única hermana de todos los innumerables hijos de Jacob, o la única hija de Jacob, ¿verdad? Y ella fue violada por un líder aledaño, ¿verdad? Siquem. Y cuando sus hermanos se enteran, van y se ven toda la camada del pueblo, no solo uno, todos. ¿verdad? De todos, ¿verdad? Y fueron sus hermanos que hicieron eso. Algunos pueden decir que en realidad, que esto es algo que justamente es analizable, ¿verdad? Pero algunos le acusan que en realidad eso fue una forma de machismo porque ellos se fueron a defender el nombre de los hijos de Jacob, ¿sí? Y no a Dina. Pero también nosotros podemos decir que evidentemente él amaba a su hermana, por eso también fue y protegió. Entonces, evidentemente, esa lucha existía en ese momento en el corazón de esos hombres que estaban obviamente luchando en contra del pecado, pero también muchas veces siendo víctima, o mejor dicho, no víctima, sino siendo responsables de su pecado, ¿verdad? Entonces, vemos que hay una lucha que a partir de Génesis 3, categóricamente el pecado vino a hacer estrago en el corazón del ser humano y hasta lo malo se pudo haber convertido en algo, hasta lo bueno se pudo haber convertido en algo malo, pero también eso no significa que todo siempre fue malo, ¿verdad? Porque nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios y todavía las leyes divinas están gobernando y traen ese orden. No es que ya Dios nos dejó sin ley y ya no cada uno. Por eso es que dice la Biblia, el que uno siembra va a cosechar. Y esa ley existió desde el principio de todas las cosas, ¿verdad? Nos llegan algunas preguntas y quiero hacerle a Romy. ¿De qué manera la caída afectó el diseño original y el propósito del varón? ¿Cuáles son las consecuencias espirituales y emocionales de la desobediencia del varón en el relato de Génesis? ¿Qué papel juega el liderazgo y la autoridad en el diseño divino para el varón? Y bueno, esta hermana estaba muy emocionada con el programa, con las preguntas que nos hizo. Realmente. La verdad que tengo para 15 programas más, ¿verdad? Pero bueno, no sé con cuál te quedas, Romy, de las que te hice. Creo que la primera, ¿de qué manera afectó? Espérame, porque ya le bloqueé ya la pobre hermana, pobrecita.
Está bien, Es chicos. que a través de este programa van a surgir varias preguntas. Surgen. Ustedes nos pueden dejar sus preguntas Sí. en el Instagram de Fundamentos, también en el Facebook de Radio Bedira, En el de MQB el Radio de también. MQB Radio, Sí, claro. porque ya estamos aquí también, ¿eh? ¿De qué manera, y vuelvo a hacer la pregunta, de Sí. qué manera la caída afectó el diseño y el propósito del varón? Perdón, Jere, gracias Jere por acá nos tanto, está Jere. mirando ahí. Bueno, lo que quería contar también es que, como veníamos hablando, ¿verdad? De que los roles son buenos, los roles que Dios estableció para tanto el hombre y la mujer son buenos, ¿verdad? Son para beneficio nuestro, tanto de la mujer como para el varón. Y este abuso, el abuso de estos roles es por medio del pecado, entra por medio del pecado, ¿verdad? Y ahí luego ya vemos el primer aspecto negativo y cómo afectó, ¿verdad? Cómo Lamed agarra a dos mujeres y podemos hasta decir que también por medio de la experiencia de Raquel y Lea, cómo hubo rivalidad, cómo hubo resentimiento entre hermanas, capaz y también entre los hijos, o sea, hubo luego con Sí, José, ¿verdad? Totalmente. Entonces todo eso a raíz de que él desobedeció el mandato divino de tomar dos mujeres para él, ¿verdad? Son consecuencias que vemos hasta hoy día también, ¿verdad? De la infidelidad del hombre, como él cuando sucumbe a sus lujurias, a sus deseos, eso trae muchas consecuencias familiares, espirituales, a nivel que nosotros hoy realmente no podemos dimensionar, ¿verdad? Cómo afecta también eso a nuestra sociedad, la infidelidad y en la familia, ¿verdad? Tanto el hombre como la mujer. Pero yo veo esos rasgos así de primera mano, ¿verdad? Y afecta demasiado el hecho que el hombre no tome su rol o su papel como líder de la familia también, o que no sea el que provee, no sea el que traiga esa protección. Y yo tuve un ejemplo así muy rápido quiero dar de cómo realmente es tan importante, o sea, para poder visualizar y tener en mente cómo es la protección que trae el hombre muchas veces a un hogar y cómo debería de ser, ¿verdad? Porque yo en el tiempo que mi papá falleció en el 2016 más o menos, y se sentía esa falta de su presencia, de protección en la casa. Era tan notable. O sea, no te digo que todos teníamos miedo, algo nos va a pasar, pero el hecho de que él esté ausente se notaba por el hecho de que parecía que nos iba a pasar algo. Estábamos desprotegidos, más o menos, algo así yo sentía. No puedo hablar de mis demás hermanos, ¿verdad? Pero yo me sentía así, ¿verdad? Y cómo es esa figura paterna realmente es buena y realmente es necesaria también para nuestras vidas. Amén. Qué importante eso, es verdad. Se siente hoy que muchas veces cuando nuestros esposos, qué sé yo, tienen un viaje, nos sentimos tan así con la necesidad de que haya alguien para poder dormir tranquilas, ¿verdad? Y eso es una de las cosas maravillosas que Dios le dio al hombre para que cumpla en su rol como varón, ¿verdad? No tenemos más mensajes, entonces. Nos están dando el número de MQB Radio para poder pasar los mensajes bueno. ahí, sí, porque tenemos un maravilloso receptor de todas las preguntas. Y voy a Amén. decir, el WhatsApp de MQB Radio es 0987 15 14 14. También nos encuentran en Instagram, @MQB Radio PI. También en la web, si todavía no tenés la aplicación, puedes descargar desde cualquier Android, iOS. MQB Radio y en YouTube también MQB Radio. Por favor, ahí pueden también hacer todas las preguntas y Sí. mensajes que nosotras estamos, mira que abiertas y felices cuando nos hacen Eso preguntas y temas para los siguientes programas, ¿verdad? Exactamente. Y una de las cosas, pedir disculpas a nuestro querido Jere, ¿verdad? Que al principio no hablamos nada de MQB Radio, chicas. Este es nuestro primer Pedimos programa disculpas. aquí en MQB Radio, así que estamos muy contentos. Gracias, Jere, por todo el aguante. Es un Sin capo. precedentes este Sí, día. y bueno, estamos entonces muy felices. Pero después vamos a seguir hablando un poquito más de eso. Ahora tenemos tan solo 10, nosotros somos bastante estrictas en el horario, Sí, ¿verdad, por chicas? favor. Tenemos 10 minutos. A ver, Anto, ¿qué nos querés concluir en este tiempo? Sí. Hay muchos temas que pudiéramos abarcar como mujeres, pero qué importante es ser sinceras. Y algo que me apasiona mucho es que la mujer cristiana no solamente se quede con lo que escuchó, de ponerle a la persona que quieras.
Puede ser un líder, puede ser incluso un vecino, puede ser tu amigo, todo. Sé sincera y anda a la Biblia. Sé seria en estudiar la Biblia, en abrir la Biblia y qué dice la Biblia. Anda y pregunta a tus consejeras, a tus líderes y sé sincera, por favor, con los cuestionamientos que tenemos. Y es sumamente relevante en nuestro programa y en los temas que tocamos porque van directamente al corazón de la mujer. La mujer hoy como nunca tiene sobreinformación de quién es una mujer, de cómo es una mujer, qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer, que millones de ofertas, pero la única oferta vigente y que verdaderamente te vende y te da algo que vos nunca vas a poder encontrar en otra corriente, en otra cosmovisión, es Jesucristo, es el cristianismo. Y me acuerdo una vez me tocó hacer un trabajo en la facultad y le había preguntado a Rebeca y nunca me olvidó la respuesta que ella me dio, porque justamente estaba abordando cuestiones acerca de los roles del varón y la mujer y le había dicho, Rebeca, ¿y qué es esto del machismo, feminismo? ¿Y qué son todos estos ismos? Y ella me respondió, el cristianismo es el único ismo que sacia a la mujer, que sacia todas las preguntas, y no estoy siendo exagerada, sacia todas las preguntas que tenés y principalmente sacia el alma, porque esto que hablamos, qué contexto, qué concepto, qué historias, todo esto va igual a la fuente de nuestra necesidad de un Salvador. Entonces mi deseo más grande es que hoy las hermanas, después de escuchar el programa, se queden con más preguntas, nos hagan llegar esas preguntas y juntas vamos recorriendo paso a paso a ver qué maravilloso regalo nos ha dado Dios al ser mujeres que viven el rol que Él nos ha entregado. Amén, gloria a Dios. A ver, Romy, ¿vos qué nos Yo creo decir? también que todas esas preguntas que van a ir surgiendo a través de este programa, ¿verdad? También vamos a ir respondiendo y principalmente si la Biblia es machista, porque eso creo que es la connotación más fea que nos dan, ¿verdad? Entonces, esa falta de conocimiento vamos a ir refutando, ¿verdad? Y van a ver que a través de las escrituras se van a ir respondiendo solas y viendo que realmente Dios, como decía en Génesis 1, todo lo que hizo fue bueno, ¿verdad? Amén. Y por medio de eso, cada una de esas preguntas van a ir siendo respondida, ¿verdad? De manera fácil, de manera que cada mujer hoy en su casa pueda entender y decir, no, lo que me dicen las redes sociales de que mi esposo me tiene que ayudar y que mi rol no es suficiente, o lo que yo hago es bajo. Todas esas preguntas y esas cuestiones que sin querer nos van alimentando y nos van dando cierto, ¿cómo diría? Tipo cierta amargura, ¿verdad? Porque eso es lo que genera estos argumentos en contra de la Biblia, en contra de Dios, ¿verdad? Amargura hacia Dios, hacia la iglesia, hacia la gente, hacia los hombres. Entonces nosotras lo que queremos más que nada también es ir llevándoles a ustedes poco a poco a ir entendiendo realmente el plan y el diseño divino de Dios para ambos, ¿verdad? No traer argumentos de que sí existe el machismo, pero alimentar nuestro feminismo, ¿verdad? Porque eso muchas veces pasa, porque vamos a ir tocando a lo largo de la historia cómo se fueron dando las cosas y cómo hasta hoy la mujer también tiene sus luchas, ¿verdad? En medio de la sociedad y la cultura, pero que eso no alimente nuestro corazón feminista o nuestros deseos de justicia, ¿verdad? Amén. Sino que todo lo contrario. Gloria a Dios. Y este es un viaje que vamos a estar haciendo durante mucho tiempo, así que acompáñennos. Ahora, una cosa importante para terminar esta porción tan maravillosa, que realmente ha sido un programa de mucha bendición, porque nosotros ahora estamos abriendo así, tipo, esos hoyos en donde vamos a ir escarbando mucho más. Y vamos a sacar, estamos dispuestas realmente a ponernos delante de Dios para analizar lo que la Biblia dice y poder purificar nuestros corazones, porque ese es el propósito que nosotras tenemos acá. Nosotras no solamente queremos darle información que probablemente ustedes van a poder encontrar mucho más profundo que en una hora de programa, ¿verdad? Claro. Pero nuestro propósito es despertar la conciencia de cada cristiana, cada cristiano, para poder profundizar lo que Dios dice de mí y no lo que el mundo y las ideas dicen del ser humano, ¿verdad? Entonces, evidentemente Dios en su infinita misericordia, Él no abandonó al hombre para que perezca eternamente, ¿sí? Amén.
Eso es algo que nosotros tenemos que recordar constantemente. Cierto que él fue expulsado del paraíso, ¿sí? Porque él, obviamente, Adán falló en su primera misión, ¿sí? Pero eso no significa que Dios lo abandonó para morirse eternamente. Y ahí vemos que lo primero que él hizo fue, digamos, sacarle, o mejor dicho, advertirle a Satanás lo que él hizo, o de lo que él hizo, diciéndole el castigo eterno que Satanás sí iba a recibir. Y a la par, la redención que el ser humano, que Adán y Eva íbamos a recibir, ¿verdad? Y esa fue la promesa, porque yo cada vez que, ustedes saben que uno de mis versículos favoritos es Génesis 3:15, en donde Dios le da la promesa que a través de la simiente de una mujer iban a ser el hombre que no pudo lograr, o mejor dicho, que pudo lograr lo que el primer hombre no lo logró. Pero eso Adán no lo hace inútil. Lo que hace Jesucristo viene a mostrar un mejor Adán. Y ahí está nuestra promesa de redención. Entonces, nosotros somos los Adanes y las Evas que necesitamos ser redimidas. Y ahí viene nuestro Salvador Jesucristo a poder darnos la oportunidad de volver a nuestro diseño original, a pesar de que todavía estamos en un mundo caído. Pero va a llegar el momento en donde ya no vamos a luchar con el poder del pecado en nuestras vidas, sino que vamos a ser libres para volver. Y dice, Jesucristo tiene la promesa de que Él va a hacer todo mejor que Adán y la creación. Amén. Entonces, sostengámonos en esa promesa y aquí vamos a continuar este viaje en donde nuestra intención es hacer esas preguntas, analizarlo más profundamente y que se purifique nuestro corazón. Amén. Así que gracias una vez más, estimada audiencia. Gracias, Jere. Gracias, chicas. ¿Cuándo nos vemos otra vez? Dentro de poco, ¿verdad? Dentro de poco. Y después vamos a ir anunciando otra vez, ¿verdad? Lo que vamos a ir hablando, ¿verdad? Fue un gusto, chicas. Muchísimas gracias por escucharnos hasta el final. Espero que haya sido de mucha edificación. Amén. Gracias.